Buenos días, espero que estén muy bien. ¿Se acuerdan algo de lo que hemos estado hablando en las últimas clases? En realidad las últimas no, porque las últimas han sido bien interrumpidas. Hemos tenido días especiales donde no hemos tenido clases. El domingo pasado, gracias al Señor, nuestra hermana Hilda estuvo enseñando, fue una clase especial, así que espero que las hermanas y quienes hayan podido participar de la clase hayan comprendido y hayan sido bendecidas. Si no se acuerdan, les voy a dar unos minutitos para que revisen sus apuntes. Mientras tanto, el hermano Manuel va a pasar acá a recibir la ofrenda. Y le agradecería, hermano, si puede pasar a orar antes de recibir las ofrendas, mientras nuestros hermanos también revisan sus apuntes. Pero también que seamos conscientes de que la ofrenda es una instancia de adoración al Señor. Oremos. Padre, damos gracias por tu cuidado de nosotros durante esta semana. Damos gracias, Señor, por la provisión también que tú has hecho de abrigo, de un techo para cada uno. Y también, Señor, gracias porque de lo que tú nos das podemos aportar también para gloria tuya. Que sea usado también estos recursos para el engrandecimiento de tu nombre y para que tu obra siga extendiéndose, Señor, en nuestro país y fuera también. Damos gracias por el privilegio de dar también, de aportar. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a revisar un pequeño resumen. Hemos estado viendo nosotros cómo... Eso, ahí está. Esa es la clase de hoy, el papel del artista. ¿Ya? Esa es la clase que nos corresponde hoy día. Estamos hablando acerca de conversar y evangelizar. Ese es el nombre, digamos, de esta serie de clases. Y como ya hemos estado viendo varias clases atrás, estamos estudiando cómo compartir nuestra fe en un mundo postmoderno a través de este modelo específico que estamos revisando, que le denominamos conversar y evangelizar. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo, cómo compartir la fe. ¿Y en qué consiste esto? ¿Se puede avanzar? No, porque ya... Eso, la otra. Ahí, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esto? Básicamente en hacer un trabajo arduo de pre-evangelismo. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Pre-evangelismo, eso es lo que hemos estado viendo bastante el último tiempo. Entonces, vimos varias cosas acerca del pre-evangelismo. Nosotros normalmente vemos el evangelismo como un evento puntual, que es algo de, en el momento de entregar el plan de salvación, y eso es el evangelismo culturalmente aceptado por nosotros. Lo que en la actualidad no es tan eficaz, lamentablemente. En primer lugar, porque la gente ya no quiere escuchar. Antes uno se paraba y podía conversar con las personas y no había ningún problema con que la persona pudiera escucharnos sin oponer ninguna resistencia, pero ahora la gente sencillamente no quiere escuchar. Entonces ni siquiera podemos ir y plantear el plan de salvación porque la gente de entrada ya no nos quiere escuchar. Entonces, una solución a este mundo postmoderno es el conversar y evangelizar. Y ahí está todo este trabajo del pre-evangelismo, es decir, cómo podemos hacer un trabajo previo antes de tener que llegar y ser bien explícitos con el mensaje de salvación. Entonces, eso es de eso se trata, esto de el conversar y evangelizar. Es importante mencionar que si queremos compartir el evangelio, en primer lugar debemos conocer el evangelio y también debemos vivirlo, ¿ya? A veces nosotros queremos compartir, pero también debemos llevar una vida lógicamente acorde a eso y que nuestra vida pueda también en primer lugar impactar a las personas. Entonces, esto de conversar y evangelizar, acuérdense que es un proceso largo, no es algo puntual, por lo tanto podemos aplicarlo tal vez a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia o gente con la que pasamos tiempo prolongado, ¿vale? Porque no es de una sola vez, sino que probablemente voy a estar constantemente conversando con la persona, constantemente conociéndolo, constantemente tratando de ir un poco más allá en una conversación espiritual para en algún punto que el Señor permita poder explicar de forma explícita el plan de salvación. Pero para eso yo tengo que llevar una vida con esa persona, o por lo menos tener una convivencia constante.
Y si si en esa convivencia ven en nuestras vidas falencias, probablemente vamos a tener ahí un punto en contra. Y no es lo que queremos, sino que queremos, en primer lugar, honrar al Señor con nuestras vidas, para después también comunicar la verdad del Evangelio. Como lo dice Tito 2:8, que seamos irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa es la idea. Solo para recordar un poco de lo último que quedamos, voy a mencionar algunos aspectos claves de lo que era el papel del músico, que es la siguiente diapositiva. Eso. El papel del músico, o también podríamos denominarlo como el primer paso. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve, perfecto. No sé cómo lo escribió usted ahí en sus apuntes. Nosotros vimos el papel del músico, o también podría considerarlo como el primer paso. Y habían dos cosas importantes en este primer paso. El más importante, entre comillas, que era el escuchar. ¿Se acuerdan? Era la etapa exclusivamente de escuchar. Y también tenía otro componente importante, que es de la terminología en común. Escuchar tiene que ver con una buena conversación, cuando nosotros estamos más en un papel de oyente, más que en un papel de expositor. De eso se trata. Escuchar con atención aquello que dicen los demás. Esto puede revelar incluso sus creencias. Esto nos permite a nosotros aprender de su historia, luego sacar a la luz las grietas en los puntos de vista de las personas. El escuchar nos va a permitir saber qué creen y podemos tener un diálogo mucho más enriquecedor. El uso de la terminología común. Normalmente las personas usan terminología cristiana, digamos, en un conocimiento cultural, pero si escuchamos con mayor atención vamos a descubrir que el entendimiento que ellos tienen de estas palabras a veces puede ser muy diferente al entendimiento nuestro. Por ejemplo, los testigos de Jehová también creen que Jesús, o creen en Jesús y lo reconocen como Salvador, el Hijo de Dios, pero no creen que Jesús es Dios. Entonces hay una terminología en común, pero hay diferencias más profundas cuando escuchamos más detenidamente. A veces nosotros entendemos mal la exhortación de 1 de Pedro 3:15. ¿Podemos buscarlo? Parece que quien puede leer 1 de Pedro 3:15. Hermano Mauricio Orizola, ¿podría leer 1 de Pedro 3:15, por favor? Hay una exhortación que a veces nos gusta la primera parte y no la segunda. No sé si podemos tener ahí el micrófono inalámbrico, ¿sí? Mientras lo buscamos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya. Aquí a veces nos gusta esto de presentar defensa y nos preparamos de todas las formas posibles para poder estar bien preparados, valga la redundancia, para presentar defensa del Evangelio. Pero algo importante que a veces se nos olvida es que esta defensa sea con mansedumbre y reverencia. Entonces, en este sentido, no siempre es fácil para algunos de nosotros poder explicar o defender el Evangelio sin exaltarnos. Porque a veces hay gente que es dura, nosotros mismos somos duros a veces, ¿cierto? Y a veces nos cuesta clarificar estos términos. Porque la gente está tan convencida en el significado a veces erróneo de los términos en común que tenemos y queremos clarificarlo de inmediato y ya se nos acaba la mansedumbre. Entonces, la idea de esto es que si vamos a estar preparados, que podamos seguir estos pasos que quizás podrían ayudarnos a guardar esa mansedumbre durante la conversación con las personas. La idea es no caer en la trampa de apresurarnos a dar una respuesta, y a veces una respuesta poco elaborada por parte nuestra, solo con el afán de no quedar como ignorantes o como tontos delante de otra persona. La importancia del primer paso justamente radica entonces en guardar silencio y escuchar, ¿ya? Ese era el papel del músico o el primer paso. Aquí anoté 3 cosas a las cuales nos puede ayudar el aprender a escuchar. En primer lugar, a conectarnos mejor con los demás. Las personas normalmente se sienten apreciadas cuando nosotros mostramos paciencia en el diálogo. Otra cosa importante es que ayuda a que la otra persona se sienta en confianza. Es decir, si alguien siente que usted de verdad está tratando de entenderlo, va a estar menos a la defensiva y bajará la guardia para poder entablar un diálogo más honesto. Y el tercer punto es que nos puede ayudar a identificar las inconsistencias en las creencias
de las personas. Y esto nos va a llevar al siguiente paso, el que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con hacer las preguntas correctas para un diálogo mucho más honesto o sincero. Entonces, ese es digamos, el resumen del primer paso o del papel anterior. El papel del músico o el paso número 1 tenía que ver con escuchar. El segundo paso, o el papel del artista que vamos a ver ahora, tiene que ver con aprender el arte de iluminar un cuadro. Yo no sé cuántos tienen relación con el arte visual, pero por ahí los que saben un poco más entienden que hay formas de iluminar un cuadro, ¿cierto? Para generar diferentes tipos de perspectivas y varias cosas más. En nuestro caso tenemos que hacer, si ya realizamos este primer paso de escuchar con atención, entonces ahora podemos escuchar esas notas disonantes o incongruencias que hay en el discurso de las personas. Para ahora, en este segundo paso, o el paso del artista, debemos pintar un cuadro por medio de las preguntas que nosotros le vamos a hacer a las personas. Básicamente armamos un cuadro, una especie de cuadro mental, por medio de algunas preguntas que nos van a ayudar a esto, y de esta forma la idea es incitarlos a pensar y hacer que se vean a sí mismos bajo una luz mucho más clara, ¿ya? Si en el paso anterior la idea era escuchar y no atacar, ahora podemos hacer preguntas sin atacar, pero para poder iluminar de mejor forma las creencias de las personas. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que ellos mismos se den cuenta, por sí mismos, valga la redundancia, de algunos errores o incongruencias que tienen en sus mismas creencias. Por ejemplo, hay dos personas, una persona A y una persona B, y la persona A tiene algo que él piensa que es un billete de 10 lucas, y la persona B sabe que no es un billete de 10 lucas. Pero le puede decir, ¿por qué es un billete de 10 lucas? Sin decirle, no, eso no es un billete de 10 lucas. Evitando eso, ¿ya? Porque la persona puede ser sensible, etcétera, se puede sentir. Entonces la persona A dice, que este es un billete de 10 lucas porque es celestito, medio azul, ¿cierto? Como el billete de 10 lucas. Y tiene un personaje aquí. ¿Y qué personaje es? Podría ser otra pregunta, el personaje B. Este es Arturo Prat, es el billete de 10 lucas, ¿no? Pero la verdad es que él mira el personaje y ¿qué dice ahí el nombre? Dice Lionel Messi, no es Arturo Prat. O sea, ya se dio cuenta por leer que no es Arturo Prat. Chuta, y tiene el sello, ¿verdad que los billetes tienen un sello? Entonces la persona A revisa, ¿cierto?, el billete, entre comillas, hacia la luz y no ve ningún sello. Y la verdad de las cosas es que era una lámina de Argentina, de un álbum del Mundial o de la Copa América, parecido, con los mismos colores, con un personaje en el centro, pero no es un billete de 10 lucas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo esa persona lo puede entender sin que nosotros le digamos eso no es un billete de 10 lucas? Sencillamente haciéndole preguntas para que esa persona se dé cuenta por sí mismo que no lo es, ¿cierto? Entonces, el primer punto aquí tiene que ver con aclarar las creencias, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en esta clase en particular. Vamos a dividirla en dos clases. Esta es una primera parte del papel del artista o del segundo paso, y de esta primera parte vamos a ver el tema de aclarar las creencias. Hay dos grandes preguntas que nos pueden ayudar a que las personas puedan ver, entre comillas, sus errores o puedan ver sus incongruencias en sus falencias. Uno que es las preguntas que aclaren sus creencias, que es lo que vamos a ver hoy día, y otro son preguntas que saquen a la luz las incertidumbres de sus creencias, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, aclarar las creencias. Una de las mejores formas de aclarar las creencias de alguien es preguntar, ¿qué quieres decir cuando afirmas tal cosa? Anote esa pregunta, porque después vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué quiere decir cuando afirmas tal cosa? Otra pregunta puede ser, ¿qué significa esto que tú me dices acerca de tal cosa? A menudo las personas no entienden claramente los términos claves de sus creencias, y esta pregunta ayuda a clarificar lo que ellos realmente quieren decir. Es decir, si una persona me está explicando acerca de el Islam, nosotros podemos hacerle pregunta de qué quiere decir con una palabrita que mencionó. Y podemos ir haciendo más preguntas y más preguntas, sin el afán de atacar, sino sencillamente mostrando curiosidad y que la persona pueda ver en sus propias respuestas que las cosas no cuadran, que no tienen sentido, que no hay lógica, ¿ya? Esa es la idea. Por ejemplo, si alguien dice, soy buena persona, así es que estoy seguro que voy a ir al cielo, una pregunta podría ser, ¿qué significa para ti ser buena persona?
¿En realidad crees en el cielo? ¿Crees que todos van al cielo? ¿O crees que también hay gente que puede al infierno? Y podemos empezar a hacer un montón de preguntas con curiosidad para que la persona pueda responder y nosotros identificar o escuchar si hay algunas incongruencias en esa persona. Alguien puede decir, Jesús es mi Salvador. Y nosotros decimos, qué bien, es un hermano en la fe. Pero si empezamos a hacer más preguntas, quizás podemos darnos cuenta que esa persona no ha entendido bien el Evangelio. Alguien puede decir, Jesús es Dios. Muy bien, nosotros también creemos que Jesús es Dios. Pero, por ejemplo, en Oriente, sencillamente, la gente suele aceptar múltiples dioses solo con el afán de cubrir todas las posibilidades y no ofender a ningún dios. Entonces, dentro de eso también aceptan a Jesús. Ahora, claro, creen algo que es correcto, que Jesús es Dios, pero lo creen por las motivaciones incorrectas. Entonces, con sencillas preguntas podemos ir escuchando o identificando las incongruencias y las motivaciones de las personas en lo que realmente creen, o si es que creen en algo. Ahora es importante mencionar que esta frase, ¿qué quieres decir con?, no siempre va a ser la mejor frase, ¿ya? Por ejemplo, para algunos ateos, puede ser que esta pregunta los haga quien nos menosprecie y que no quiera responder. ¿Qué quiere decir con ateo? Hay algunos que son bastante ahí soberbios y no tengan ningún interés en responder a esto, porque nos van a mirar en menos, tal vez. Entonces, quizás otra pregunta para esto podría ser, a la siguiente. Otra pregunta para esto podría ser, tengo curiosidad por saber qué libros te han influenciado para que te conviertas en ateo. Y eso podría dar paso a una conversación mucho más extendida y conocer a la persona. Otra de las preguntas podría ser es pedirle que nos explique sus encuentros con la fe. Es decir, ¿ha tenido algún encuentro con la fe? ¿Se ha decepcionado de la fe en algún sentido? Para poder escuchar a la persona y entender qué es lo que la persona realmente cree. ¿Cree en algo o cree en algo por omisión? Quizás se decepcionó de algo y prefiere lo otro. O sencillamente no quiere creer en nada porque no entiende nada. También es válido. Nosotros queremos que crean efectivamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero tenemos que conocer primero a las personas. Otra de las preguntas que podríamos hacer es preguntar qué personas lo ha hecho pensar de cierta manera o lo considera un referente. Hoy en día, en la época del internet, mucha gente basa sus creencias en influencers. Hay algunos influencers buenos, otros no tan buenos en el sentido de lo que pueden comunicar, pero hay muchos que basan sus creencias en influencers, ni siquiera porque lo crean realmente, porque hay un fundamento sólido, sencillamente porque tal persona lo dijo, entonces yo también lo creo, ¿ya? Es importante hacer este tipo de preguntas. De esa forma vamos a entender qué es lo que la gente cree realmente. Lógicamente, al recibir respuestas, eso significa analizar esas respuestas y tal vez estudiar un poquito más. Y tal vez yo no conozco a ese influencer que está influenciando la vida de esa persona, quizás debería investigar quién es, qué cree, qué expone, por qué dice lo que dice, para entender por qué la otra persona también le cree o no le cree a esa persona. ¿Ya? De eso se trata entonces, el hacer las preguntas. Ahí puse varias preguntas, esas más las anteriores, que podríamos tal vez hacer en una conversación para poder aclarar las creencias de las personas, ¿ya? Si se fijan, estas preguntas en ningún momento buscan que nosotros le digamos algo, ¿ya? Puede ser que nosotros sabemos que tal persona cree algo equivocadamente, pero queremos que esa persona se dé cuenta por sí mismo que lo que cree no es tan así como lo cree. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sencillamente que la persona responda preguntas. Cuando alguien tiene que responder algo, probablemente se da cuenta si sabe o no sabe. Eso nos pasa cuando estudiamos, ¿cierto?, en las pruebas. Cuando no sabemos, no podemos responder. O a veces queremos chamullar, inventar una respuesta y sencillamente nos damos cuenta que no podemos. Uno se da cuenta. Me imagino que el hermano Sergio se da cuenta cuando los alumnos le chamullan en las respuestas, ¿cierto? Bueno, yo también me doy cuenta a veces cuando pido una definición o que me expliquen algo. Uno se da cuenta cuando alguien sabe o cuando alguien sencillamente está chamullando para poder responder algo. Hay otros que son más honestos y no escriben nada y dejan la pregunta en blanco. Pero justamente el hacer una pregunta obliga a la otra persona a pensar lo que cree y a dar una respuesta buena o mala, pero tiene que dar una respuesta. Y eso nosotros lo podemos utilizar para escuchar y aclarar las creencias de las personas. Algo importante es aclarar los términos en común. No sé si lo tengo ahí, porque es algo bastante largo y no quiero ahondar mucho en eso.
Pero, por ejemplo, aclarar algunos términos en común, ya lo mencioné, el tema de los testigos de Jehová, ¿cierto? Ellos creen en Jesús, pero hay diferencias en los fundamentos respecto de la persona de Cristo. Otra cosa que podríamos tal vez aclarar es con las personas escépticas o con los científicos, cuando hablamos de ciencia. Por ejemplo, uno de los defensores del diseño inteligente, Philip Johnson, enseña que algunos darwinistas utilizan equivocadamente el término evolución, porque se refieren a algo que consideramos la macroevolución, y nos menosprecian cuando nosotros creemos en el creacionismo, ¿cierto? En que Dios creó todas las cosas por medio del poder de su palabra. Pero el punto es que hay dos tipos de evolución. La microevolución, que la consideramos correcta, por ejemplo, que algunos insectos puedan desarrollar resistencia a algunos pesticidas, eso puede ocurrir. Pero lo que no creemos es la macroevolución, que a partir de un microorganismo, una sustancia pegajosa, aparezca un ser humano después. Eso creemos que no es así. Creemos que Dios creó todas las cosas, diseñó todas las cosas, formó todo y dio vida a todo. Entonces ahí hay algunas diferencias en los términos. Podemos hablar de evolución o creacionismo, pero hay detalles entre estos términos que no siempre están claros por una de las dos partes. Las preguntas de aclaración. Ahora, si alguien quiere ahondar en esto de los términos en común que hay, por ejemplo, con la ciencia, eso daría quizás para algo mucho más largo y profundo, porque hay muchas cosas que podríamos revisar y podríamos considerar tal vez una clase extra con algún especialista en algún momento. Pero para avanzar aquí en esta clase, para que no nos pille el tiempo, voy a pasar a la siguiente, y tiene que ver con las preguntas de aclaración ayudan a descubrir barreras, ¿ya? Esto significa que hacer preguntas aclaratorias nos van a ayudar a descubrir cuál es la condición espiritual de una persona. Por ejemplo, si alguien cree que Jesús murió por nosotros y le preguntamos, ¿qué significa eso de que murió? Una respuesta podría ser, sí, yo creo que Jesús murió como un ejemplo moral para nuestra vida. Y si alguien busca Romanos 5.8, por favor, alguien que busque Romanos 5.8, otro que busque 2 Corintios 5.21, nos vamos a dar cuenta que en realidad Jesús murió más que por un ejemplo moral. Es algo mucho más profundo. Romanos 5.8, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Romanos 5.8, acá, por favor, el micrófono. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya, ahí tenemos una verdad bien clara acerca de por qué murió Jesús por nosotros. Es que, en primer lugar, que muestra su amor. Luego, en segundo lugar, es que nosotros somos pecadores y que Cristo murió por nosotros, en el sentido de que tomó nuestro lugar. 2 Corintios 5.21, ¿qué dice? Que levante la mano quien lo tenga. Allá, el pastor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que, aquí viene el otro propósito, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, que una persona me responda que cree que Jesús murió como un ejemplo moral para nuestra vida, o sencillamente como algo incluso, una idea alegórica, como una especie de mito, para yo llevar un ejemplo, la verdad es que posiblemente está un poquitito débil tal vez en los fundamentos de su fe, porque la verdad es que Cristo murió por algo mucho más profundo que eso. Acabamos de leer que Cristo, por amor, murió y tomó nuestro lugar, no solo como un ejemplo, sino que tomó la condena que nosotros merecíamos. En segundo lugar, al que no conoció pecado, lo hizo pecado con este propósito de hacernos justicia de Dios en él. Entonces, hay algo mucho más profundo todavía que esta respuesta sencilla que pudiera tal vez darnos alguien. ¿Por qué osaría alguien morir solo como un ejemplo y más encima por algún pecador, por alguien que no merece ese ejemplo? Uno trata de darle ejemplo a la gente que quiere, ¿cierto? Trata de darle consejos a la gente que quiere, pero a la gente que no quiere, a la gente que incluso te rechaza, probablemente no querríamos dar ni ejemplos, ni consejos, ni salvarles la vida, por ningún motivo. Entonces, ¿por qué Jesús osaría morir solo como un ejemplo? O por personas que sencillamente no merecen ni perdón ni misericordia. Y la verdad es que Él murió en nuestro lugar, no solo como ejemplo, sino para glorificar a Dios y salvar a su pueblo. Las preguntas de aclaración también ayudan a crear más honestidad en una conversación.
Esa. Las preguntas de aclaración ayudan a crear más honestidad en una conversación. Cuando hacemos preguntas de aclaración, ayudamos a nuestros interlocutores a ser más honestos consigo mismos acerca de lo que realmente creen. Ya expliqué esto recién, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos preguntas, obligamos a la persona a que responda y obligamos básicamente a que la persona piense su respuesta y que pueda responder con honestidad. Es decir, probablemente no nos va a mentir acerca de lo que cree. Quizás va a pensar, quizás va a decir, no, la verdad es que no sé esto, o solo sé hasta aquí, o lo que sé es esto, así muy pequeñito, pero vamos a obligar a la persona a que sea mucho más honesta consigo mismo. Otro punto importante es que las preguntas de aclaración ayudan a crear una mayor apertura a un diálogo espiritual. Si hay algo que a mí me cuesta en particular, es poder llevar una conversación a lo espiritual. Me cuesta mucho. No tengo problemas con responder cómo está el tiempo, cómo nos va, qué trabajo hay que hacer, etcétera. Pero llevar a la persona a una conversación espiritual es algo que a mí en lo personal me cuesta muchísimo. Cada vez trato de poner ahí el tema espiritual, pero es muy difícil para mí. A menos que Dios en su misericordia permita que la persona de sí mismo nazca alguna interrogante espiritual y me permita a mí poder aclarar algunas cosas. Eso yo lo agradezco mucho cuando el Señor lo permite, pero por mi parte me cuesta muchísimo. Ahora el punto es que estas preguntas podrían quizás ayudar a abrir una apertura, ¿cierto?, hacia un diálogo un poco más espiritual. A veces una sencilla pregunta puede permitir que la persona se interese y se abra una gran puerta para el Evangelio. Por ejemplo, el autor del libro que estamos estudiando, donde salen estas clases, comentaba que en un viaje con un taxista empezó a conversar con la persona y la persona, él le preguntó qué creía y la persona se denominó como libre pensador. Entonces el autor empezó a hacerle preguntas acerca de qué es lo que era libre pensador, qué significaba, qué creía, etcétera, y finalmente le permitió compartir el Evangelio. Pero a través de esta sencilla pregunta, ¿qué es eso de libre pensador?, pudo comenzar a hacer más preguntas y a profundizar y a llevar la conversación hacia un tono espiritual y poder compartir el Evangelio. Por ejemplo, si alguien, y esto es bastante más común, si alguien habla del karma o cuando la gente da gracias a la vida, gracias al universo, etcétera, quizás podríamos hacer algunas preguntas respecto a eso y podríamos llevar la conversación hacia algo mucho más espiritual. Las preguntas de aclaración, otro punto, las preguntas de aclaración ayudan a que el interlocutor no se ponga a la defensiva, ¿ya? Esto puede hacer que la conversación tome un rumbo espiritual sin provocar que la persona se ponga a la defensiva. La meta, acuérdense, es que ellos entiendan mejor sus propias creencias y puedan lógicamente por sí mismos evidenciar el error o las incongruencias que hay en sus creencias y en última instancia poder cuestionar sus creencias. Entonces no solamente que nosotros les demostremos que están equivocados, sino que ellos lo vean. Y eso lo vamos a hacer sencillamente por curiosidad, haciendo preguntas a las personas, tratando de entender qué creen, y estas personas podrían tal vez ahí evidenciar los errores, evidenciar las falencias en sus creencias, pero sin que se pongan a la defensiva, si esa es la idea. No es que nos cierren la puerta, sino que puedan pensar y decir, esta persona está interesada en mí, interesada en lo que creo. Ahora, la verdad es que lo que creo no es tan así como pensaba que era, porque alguien le está exigiendo una respuesta. Tal vez siempre creyó y nadie le pidió ninguna respuesta o explicaciones de nada. Las preguntas de aclaración ayudan a revertir la carga de la prueba. Y aquí es donde ya vamos a hacer después el ejercicio. Busquemos por favor Lucas, capítulo 20, versículo 1 al 8. Aquí hay un claro ejemplo de cómo Jesús usa este método. Y la idea de que ayuda a revertir la carga de la prueba, se trata de que la carga a veces la ponen sobre nosotros, es decir, que exigen respuestas de nuestra parte, pero nosotros podríamos dar vuelta a eso y hacer una pregunta hacia el interlocutor para poner la responsabilidad de la respuesta en la otra parte, y no en nosotros, ¿ya? Es como una especie de, de pasar la pelota, pero exigiendo una respuesta de la otra parte, ¿ok? Por ejemplo, si alguien nos dice, creo que el cristianismo es un placebo, nosotros podríamos dar vuelta a la pregunta y decir, ¿qué quieres decir con placebo?
¿Qué crees tú acerca de eso? Si alguien dijera, no creo que los documentos del Nuevo Testamento son un registro confiable, nosotros podríamos decir tal vez, ¿y qué significa para ti confiable? ¿O por qué hay algunos que creen a ciegas en los escritos de Platón, que son mucho más antiguos que los textos del Nuevo Testamento, que tienen menos registro que los textos del Nuevo Testamento? ¿Son más confiables acaso que la cantidad de registros del Nuevo Testamento? Entre otras preguntas más que podríamos hacer. Entonces este principio, como dije, no es nada nuevo. De hecho, Jesús lo usaba bastante, con harta frecuencia en sus encuentros, principalmente con los fariseos. Veamos qué dice Lucas 20 del 1 al 8. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿No? ¿Encontraron? ¿Alguien lo puede leer? Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondiendo que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ya. Ha sido un análisis muy por encima de la situación. Está Jesús, están los fariseos. Llegan los fariseos a exigirle respuestas a Jesús, a cuestionarlo por alguna razón. Ya, específicamente con qué autoridad hacía todas las cosas y señales que Jesús hacía. Pero Jesús les da vuelta a la pregunta. En vez de responderle, les hace otra pregunta a ellos. Díganme ustedes, entonces ahora, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos empiezan a discutir. ¿Se fijan lo que hace Jesús? Los obliga a ellos a pensar en una respuesta y piensan, chuta, si decimos que era del cielo, entonces nos van a cuestionar. Si decimos que eran de los hombres, también nos van a cuestionar. Y preferimos qué cosa decir, no sabemos. De alguna forma fueron honestos y le dijeron a Jesús, no sabemos de dónde viene este bautismo. Entonces Jesús les responde ahora, yo tampoco les voy a decir, si ustedes no saben, yo tampoco les digo. Entre comillas, como que se la sacó de encima, pero dándole una pregunta de vuelta, ¿ya? O una contrapregunta. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Estamos acostumbrados a que el evangelismo es un evento puntual de comunicar la verdad del evangelio. Y, paréntesis, yo creo que si el Señor nos da la oportunidad de hacerlo, debemos hacerlo. No hay por qué desaprovechar esa oportunidad de ese evento puntual y predicar el plan de salvación, pero llevar adelante este proceso tal vez con alguna persona en nuestro trabajo, en nuestra familia, algún vecino, puede que tal vez nos tome mucho más tiempo que una sola vez, que un evento puntual, ¿ya? Entonces la idea de esto es escuchar con atención, hacer estas preguntas de aclaración que en algunos casos pueden ser difíciles para las personas, pero eso lo va a obligar a pensar en sus respuestas, y esto lógicamente va a hacer que la persona pueda dar una respuesta más honesta, pueda evidenciar si es que hay algún error en sus creencias, y en algún punto también puede abrir la puerta para predicar el evangelio, ¿ya? Es un proceso largo, no es algo puntual, va a tomar tiempo. Ahora, para nosotros, como creyentes, también puede ser difícil romper este viejo hábito de dejar el evangelismo como algo puntual, que insisto, si el Señor lo permite en algún momento y lo tenemos que hacer, hagámoslo, no está nada de mal. Pero si podemos profundizar con alguien y estar constantemente con alguien conversando, eso a veces nos puede costar tener en la mente todos estos pasos. Ya vimos el paso del músico, ¿cierto? El paso del artista, y son varias cosas que hay dentro, y vienen más pasos con más cosas todavía, y puede ser un poco difícil. Pero si nosotros entre creyentes practicamos entre nosotros mismos, tal vez podría ser un poco más sencillo poder identificar en algún momento alguna situación y poder también saber qué pregunta hacer a la persona, ¿ya? Entonces aquí viene el ejercicio. Ya expliqué varias cositas respecto de para qué nos sirven las preguntas de aclaración, ¿cierto? Nos sirven para descubrir barreras, nos sirven para aclarar o ser más honesto en la conversación, puede crear una mayor apertura al diálogo, el interlocutor no se ponga a la defensiva, eso es lo ideal, ayuda a revertir la carga de la prueba. Y vimos varios ejemplos de preguntas.
El ejercicio es que ahora nos reunamos en grupos de 4 a 5 personas, no más allá de eso. Pueden hacer desorden, pero después hay que dejar ordenadito. Y vamos a tratar de dar preguntas o hacer preguntas que aclaren las creencias de las personas que puse ahí en esos contextos. ¿Ya? Hay dos específicos. Quería pensar uno tercero, pero no me crujió el cráneo. Hay dos contextos ahí. El primero, una persona que llega al trabajo y dice, oh, vengo choreado. Más encima, llegué tarde, venía de camino al trabajo y me chocaron por el costado. Pero tranquilo nomás, el karma va a ser lo suyo. Eso es lo que una persona llegó al trabajo y venía choreado, ¿cierto? Lo chocaron, pero cree que el karma va a hacer que la otra persona pague. ¿Qué preguntas de aclaración podríamos hacerle a esa persona? Yo ya mencioné algunas durante la clase. El otro contexto es, sí, yo soy cristiano también, pero a mi manera. Creo que Jesús murió, pero no creo en la iglesia. Esa es una afirmación bastante normal. No sé si ustedes la han escuchado, yo la escucho casi a diario. Creo en Jesús, pero a mi manera, no creo en la iglesia. Creo en Jesús nomás, pero no en la iglesia. ¿Qué preguntas de aclaración podríamos hacer? Ojo, la idea no es decirle a la persona, está equivocado por tal y tal razón, que probablemente muchos de nosotros sabemos cuáles son los puntos de su error. La idea es que la persona se dé cuenta por sí mismo cuál es el error, o por qué lo que cree tal vez no es tan así como lo cree, o que pueda ver cómo lo que cree no está fundamentado sobre nada, ¿ya? Entonces, reúnase en grupo de 4 a 5 personas, ojalá no más que eso, para que podamos participar todos, ¿ya? Y hagamos preguntas de aclaración. Yo ya mencioné algunas en delante, como dije, para estas situaciones. Vamos, a pararse, busquen personas, ahí quizás en las filas de las sillas, si están solos en las sillas, miren para atrás y busquen a otros hermanos. Sí, a las dos situaciones. Ojalá unas 2 o 3 preguntas. Acuérdense que hacer preguntas nos pueden ayudar a revelar la condición espiritual de la persona. ¿Se alcanza a ver, cierto? Las dos situaciones. ¿Sí? Ahora se ve, antes no se veía nada. Qué bueno. Ahí la hermana tiene hojas, si alguien quiere anotar. Hay algunos que anotan en el teléfono, otros que tienen sus cuadernos para anotar. Si alguien no tiene hoja, ahí les manda repartiendo. ¿Ya? Hay dos contextos a los cuales deberíamos hacer preguntas de aclaración. ¿Ya? Nosotros sabemos que esas afirmaciones no son correctas. Probablemente podríamos dar varios puntos de por qué no son correctas. Pero la idea es que la persona se dé cuenta por sí misma por qué lo que cree no está bien o cuál es la incongruencia ahí. O sea, no es necesario una pregunta, pueden ser varias. Por ejemplo, si alguien quiere preguntar qué es el karma, puede después hacer varias preguntas más. Imaginen las posibles respuestas.
¿Cómo vamos? Recuerden que son preguntas. Lógicamente podemos imaginar las posibles respuestas de las personas, pero nosotros tenemos que elaborar preguntas que permitan aclarar lo que esa persona está ahí afirmando o cree. Por ejemplo, alguna persona que crea que el universo hace cosas y deshace cosas, podríamos preguntarle, entonces el universo tiene conciencia. Esa persona va a estar obligada en respondernos, o en pensar por lo menos una respuesta. En base a esa respuesta podríamos hacer más preguntas. No afirmamos nada, solo preguntamos, ¿ya? Anoten las preguntas que se les ocurran. A los hermanos que están en la transmisión les damos también los cordiales saludos. No los saludé al principio. Y si pueden hacer este ejercicio en su casa también sería bueno. A Gabito, que se quedó dormido ahí escuchando, le damos los saludos también correspondientes. Cuando escuchen la primera campana, nos reordenamos, ¿vale?
Ya, ¿estamos reordenados? ¿Sí? ¿Se les ocurrió preguntas? ¿Sí? Les recuerdo que esto es pre-evangelismo. Estábamos hablando recién ahí con el hermano Carlos, esto es pre-evangelismo. No estamos comunicando el evangelio explícitamente. Lógicamente el Señor va a permitir esos momentos en algún momento. No podemos evitarlo, tenemos que hacerlo. Pero si queremos que mi vecino ateo o mi vecino testigo de Jehová o mi vecino que sencillamente no cree en nada, me escuche y no me cierre la puerta y no me deje hablarle nunca más, entonces tenemos que tratar de conocerlo, entenderlo, por qué no quiere creer, hay decepciones, no hay decepciones, creen cosas equivocadas, no creen cosas equivocadas, etcétera, para que en algún momento entonces podamos, si el Señor lo permite, compartir el Evangelio de una forma explícita, ¿ya? Esto es antes de eso. Por eso hay que escuchar, por eso hay que preguntar para entender al otro. Preguntas. ¿Alguien hizo preguntas? Me imagino que todos. Ya, por allá. Hermano Pedro, ¿con quién está usted? ¿Con Gastón? ¿Con quién más? Ya, los 4 o 5. Ok, ¿quién tiene las preguntas? Ya, la primera... El primer contexto es... Vengo choreado, más encima llegué tarde, venía de camino al trabajo, me chocaron por el costado, pero tranquilo nomás, el karma va a ser lo suyo. ¿Qué pregunta le haría usted a esa persona? Le hicimos varias preguntas. Ya, Partiendo por algo sencillo. ¿Ganas algo estando enojado? ya, Segundo, ¿qué es el karma? Tercero, según tú, ¿qué haría el karma? ya. Cuarto, No lo decía mal, pero ojalá que lo aplaste un tren. claro, Ese tipo de cosas. sí. ¿Ya? ¿Quién- Ahí, ojo, que ahí también puede revelar la intención del corazón de las personas. Es decir, deseo el mal para el otro, o el karma desea el mal y yo no, yo que le vaya bien. Muy bien esa pregunta. ¿Quién decreta el karma? Ya, ¿quién decreta el karma? Chuta, ahí me pillaste. Yo creo en el karma nomás, pero ya más allá no sé. ¿Cierto? Podría ser una posible respuesta. Claro. También si pudo dialogar con la persona con Ya. del incidente y cómo te sentirías tú si te desearan estas cosas, lo del karma y todo eso. Ya. Bien. Buenas preguntas que permiten la conversación y tal vez incluso aplacar un poco la ira de la persona que llegó enojada, ¿cierto? Y que lo van a hacer por lo menos pensar en lo que cree y saber si cree de una forma contundente o no. ¿Quién más? ¿Quién más elaboró? Acá, hermano Eduardo, ¿con quién está usted? Los 4, ¿ya? Y con los 5 con la hermana Yare. Ya, ¿quién tiene las preguntas? Ya. Referente al karma, lo primero que le preguntaríamos, ¿cierto?, sería, ¿qué es el karma para ti? ¿Ya? ¿Y en qué te puede ayudar? También le preguntaría, ¿y cómo te va a ayudar el karma? ¿O pagará el karma? ¿Ya? Y lo otro, ¿qué va a hacer el karma? ¿Ya? Bien. Preguntas similares, ¿cierto? Sí, Bastante sí. bien. Está muy bien. Ahora, otra pregunta podría ser, ¿por qué confiamos en algo que no sabemos si es certero? Es decir, ¿cómo voy a evidenciar que el karma hizo lo suyo? Si tal vez esa persona no lo vaya a ver nunca más en la vida, probablemente. ¿Cómo estoy tan seguro de que eso va a ocurrir? Una compañía de seguro. ¿Ya? ¿Alguien más quiere...? ¿No estarás tú pagando el karma? Ya, muy bien. Muy bien, claro. Es como ponerle a la persona en chuta, tal vez sí. Tal vez yo hice mal y me la están devolviendo entre comillas. Hermana Hilda también tiene. El micrófono si lo podemos pasar para allá. Más que todo es que cada pregunta que podamos hacer la podamos relacionar con un versículo bíblico pensando que en algún momento puedo entrar. Claro, Entonces, era, como decían los hermanos, ¿qué es el karma? claro. Otra pregunta era, oye, ¿quién inventó el karma? Porque al decirme quién, yo puedo presentarle a Cristo como un líder distinto al que en él cree. Claro. Y Buena pregunta. estarás pagando el karma pensando en mostrar a Cristo con la regla de oro. Claro. O sea, a diferencia de lo que tú crees, yo creo en alguien que dijo que debo hacer con los demás como quiere que haga. Y ahí quizás ampliar la pregunta a ¿y qué pasaría si tú fuiste el que chocaste? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría
que hubiera actuado esa persona a la que tú chocaste. Claro, Entonces, pensando siempre en cómo entro con el Evangelio, no solamente un diálogo, claro. sino que cómo contrarresto lo que él cree con las creencias maravillosas de Dios. Exacto, muy bien. Muchas gracias por esas preguntas también. Lógicamente, si la idea no es sencillamente hablar porque sí, si hay una conversación de este tipo, es porque nosotros por lo menos tenemos una intención con estas preguntas. Ya no es porque sí nomás, no es algo trivial. Allá, perfecto. Hermano Carlos, Rose, Cristian y Mauricio. Ya, muy similar a lo que habían dicho, sí. ¿Qué entiende precisamente por el karma? Y darle lugar que a lo mejor ya, asumamos que el karma existe. Entonces darle lugar a eso, a que ya él entienda, ya se pasa a nuestro lado, o nosotros nos pasamos a otro lado. ¿Ya? Es decir, tú estás deseando realmente lo que a aquella persona le vaya mal, igual que a ti, y eso, si le va mal, si le sucede exactamente lo mismo con el tema del auto, ¿crees que eso te va a solucionar la vida a ti? ¿Tú te vas a sentir mejor? ¿Va a solucionar tu auto? ¿Tu realidad va a ser mejor? Entonces es como decir, por pasarle algo mal al otro, yo voy a poner un parche feliz en la vida Claro, del otro. claro. Bien, buen punto. Buen punto. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera compartir? ¿O pasamos a la segunda situación? La segunda situación es, sí, yo también soy cristiano, pero a mi manera. Creo en Jesús, o creo que Jesús murió por mí, pero no creo en la iglesia. Esa era la segunda situación. Allá la Connie tiene las preguntas para eso. Ahí sí, ahí sí. Bueno, igual surgieron buenas preguntas aquí. ¿Ya? ¿Qué bien? Porque dice, una de las preguntas es que si crees en Jesús, ¿no es natural seguir lo que Él cree, que es la palabra? ¿Ya? Si Cristo... si Cristo amó la iglesia, ¿por qué tú rechazas la iglesia? Ya, buen punto. ¿Y crees en Jesús como un hombre bueno o como el Hijo de Dios? Porque hay mucha gente que cree en Jesús, Claro, pero creen en un Jesús como una persona buena, Claro. como que habitó en este mundo, pero finalmente se olvidan del objetivo principal del que vino Cristo, que fue para morir en la cruz por causa de nuestros pecados y entregarnos salvación. Entonces eso tiene que ver también con la deidad de Dios. claro. Entonces es importante igual hacer esa pregunta de cómo cree, de qué forma cree en Jesús, Claro. como una persona buena o como el Hijo de Dios. Exacto. Y lo que... y esta es otra pregunta, lo que conoces de Jesús, ¿dónde lo aprendiste? Buen punto. Porque hay muchas personas que creen en Jesús, pero es porque sus papás le hablaron de Jesús, o porque en algún momento fueron a la iglesia, Claro. o porque... Pero la mejor... Y ahí es una muy buena pregunta para de entrada decirle, lee la Biblia porque ahí vas a conocer quién es Jesús. Exacto. Así que esas son Muy las bien, preguntas. muy bien. Muchas gracias por esa intervención en preguntas. Es muy importante eso, el saber de dónde tiene ese conocimiento de Jesús. Tal vez conoció de Jesús a través de alguna serie de televisión o conoció en La Pasión de Cristo en un colegio católico, y nosotros podemos hacernos una idea entonces de los fundamentos de lo que él cree para entender de mejor forma por qué está bien o por qué tiene algún tipo de error y poder contrarrestarlo con la palabra del Señor. Allá los hermanos de atrás, no sé, hermano Guillermo, Eduardo, hermano Víctor, ¿algunas preguntas a esta segunda situación? Sí, acá, ¿qué entiendes tú por la iglesia? Ya, Entonces, para que se pueda explayar la persona. Y igual quizás hablar un poquitito, preguntarle qué experiencia tuvo él en relación a la iglesia, porque quizás qué iglesia conoció él. Hay Claro. tantas sectas que se llaman iglesias, o los mismos mormones, montones de corporaciones o que creen en Cristo, pero sabemos que creen en Cristo, pero algo más. claro. ¿En qué fundamento pones tu fe o creencia? O sea, si tú dices que Cristo te ama y murió por ti, pero ¿cuál es, como algo parecido a lo que decía Connie, para indagar un poquito más? Perfecto, muchas gracias por esas preguntas a cada uno de los que participó. Si se dan cuenta, estas preguntas nos permiten a nosotros entender a la otra persona, tratar de revelar o hacer ver a la misma persona
su posible error en lo que cree, o en última instancia a nosotros nos da una idea mucho más clara de qué es lo que cree la persona. No, creía en Jesús porque fue a la iglesia X. Y nosotros entendemos que tal iglesia tiene tal y tal doctrinas que no son bíblicas, justamente. O porque sencillamente creen esta otra tipo de religión que tiene tal y tal falencia, y yo podría entonces tal vez investigar, prepararme mejor para en una segunda conversación poder estar más preparado y hacer preguntas que vayan un poquitito más profundo y permitirnos en algún momento poder comunicar el Evangelio de forma explícita. ¿Ya? Esa es la primera parte de esta clase, que es el papel del artista, o el segundo paso en esto del pre-evangelismo. La próxima clase, la próxima semana, vamos a ver también algunas preguntas, pero que tienen que ver con preguntas que saquen a la luz las incertidumbres de sus creencias. Hoy día vimos preguntas que aclaren las creencias y otras que ya puedan sacar a la luz estas incertidumbres de una forma mucho más eficiente. Tengamos un momento de oración para ya terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos pasar un rato acá, Señor, estudiando y compartiendo con los hermanos, poniéndonos en esta situación que son ahora situaciones normales que tal vez vivimos día a día en contacto con las personas, cuando la gente no quiere escuchar de ti, cuando la gente no entiende tu evangelio, Señor, o sencillamente hay rechazo y tal vez alguna decepción, Señor, por parte de la iglesia, y queremos nosotros dejar tu nombre en alto, queremos nosotros honrar tu nombre, glorificarte, Señor, queremos compartir la verdad de tu glorioso evangelio, y te pedimos que tú nos ayudes a usar todas estas estrategias o técnicas que, si bien es cierto, son humanas, pero para que en algún momento tú permitas abrir el corazón de las personas, Señor, y que tú puedas dar vida a las personas a través de tu palabra. Permítenos, Señor, danos el momento, tal vez a algunos nos cuesta más que a otros, Señor, pero ayúdanos a reconocer las oportunidades, ayúdanos a entender cuando tal vez una persona está con alguna creencia equivocada, y danos también las preguntas correctas y sabias para poder iniciar una conversación con una persona y que tú puedas hablar a través de nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos a estar constantemente llenos de tu palabra, Señor, y que podamos también tener un versículo clave en algún momento cuando alguien lo necesite, Señor, y poder compartir tu evangelio. Guíanos, Señor, gracias por este tiempo de clase, gracias por los niños también, Señor, que estudian en sus clases, y pedimos que tú nos ayudes en esta semana, Señor, para poder aplicarlo, para poder de alguna forma practicarlo, Señor, y que la gente te conozca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.